Pues bien, amigos cibernautas, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, Santiago Nieto, el hoy ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, usted lo debe de saber, fue despedido vergonzosamente por revelar información, por dar a conocer datos que contiene la carpeta de investigación que se le sigue a Emilio Lozoya, pues por delitos electorales durante la campaña de Enrique Peña Nieto. Desde luego, hay dos grupos dentro del Senado de la República y dentro de la misma sociedad en los que unos están de acuerdo y otros no. Unos dicen que no se violó el debido proceso, otros dicen que sí. El caso es que este asunto tiene que ver con el Senado de la República y desde luego se tiene que discutir si lo que el señor Elías Beltrán pues argumenta con respecto a que violó varias disposiciones o normas del debido proceso, la secrecía de la carpeta de investigación en la que Emilio Lozoya pues está siendo pues señalado de recibir dinero para la campaña electoral del 2012 y por otra parte escuchar los argumentos de Santiago Nieto con respecto a que no hubo ninguna violación con respecto a lo que argumenta pues el señor Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, a la salida de Raúl Cervantes. Todo esto o todos estos dimes y diretes llegan hasta el Senado de la República porque es este órgano legislativo el que se encarga de dar un nombramiento, el que se encarga de analizar los perfiles de los candidatos, por ejemplo, a la PGR, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Tiene otras atribuciones, incluso las de avalar, confirmar o negar pues los nombramientos, por ejemplo, de los embajadores y otras atribuciones más. Pero en el caso que nos ocupa, en el caso que hoy estamos analizando a través de todo lo que está sucediendo, habría que analizar qué tan cierto es el hecho de lo que dice el señor encargado de despacho de la PGR y lo que dice el hoy ex fiscal de la FEPADE. Uno que violó el debido proceso y el otro que no cometió ningún delito o que no llevó a cabo de lo que hoy se le señala o se le acusa, al evidenciar o dar a conocer información que pues le han costado el puesto. En este tema se analizó en el Senado de la República, dentro de la Junta de Coordinación Política del Senado, si esto pues es si esto es tal como lo dice el encargado de despacho de la PGR o como lo manifiesta el exfiscal de la FEPADE, Santiago Nieto. Para no hacérselas más larga, senadores de oposición ayer tomaron la tribuna de la Cámara Alta para impedir que se votara un acuerdo dentro de la Junta de Coordinación Política para remover o restituir a Santiago Nieto. Y en términos generales, este acuerdo pues consistía
toda vez que el PRI y el Partido Verde constituyen una mayoría, se había determinado el acuerdo de que la votación para removerlo, para ratificarlo o restituirlo, se hiciera con un voto secreto, cosa con la que no estuvieron de acuerdo los integrantes tanto del PAN, del PRD y el PT, argumentando que de esa manera pues prácticamente lo que estaba haciendo el PRI y el Partido Verde era tratar de proteger pues una decisión que había salido de Los Pinos para echarlo, para hacerlo a un lado al extitular Santiago Nieto. Desde luego esto crispó el ambiente legislativo porque los senadores del PAN, del PRD y del PT tomaron la tribuna y pues ahí se plantaron impidiendo pues la votación en la que también se había dicho que el Palacio Legislativo de la Cámara Alta recibiera tanto al acusado como al acusador para que cada uno de ellos argumentara sus posiciones que le llevaron o los llevaron a tomar una decisión o una opinión con respecto tanto a la salida que se ordenó de Santiago Nieto y a la oposición que muestra o que dio a conocer el extitular de la FEPADE acerca de su remoción o destitución. Y en este esquema se vivió un momento difícil, tanto así que allá en el Senado tomaron la tribuna desde el día de ayer y se había convocado el día de hoy en el Pleno para decidir esta cuestión. Le cuento. Un grupo de 34 senadores de oposición ayer tomaron la tribuna del Senado de la República, ayer martes, para reventar la sesión del Pleno e impedir así que se votara el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para el proceso de remover o restituir a Santiago Nieto. Cuando cuando el coordinador de los perredistas manifestaba desde tribuna el desacuerdo de su bancada por el formato que se acordó antes de la Junta de Coordinación Política, los senadores del PRD, PT y PAN dejaron sus escaños y se incorporaron en el Pleno. El PRI y el Verde dijeron: quieren poner un fiscal cómodo, una tapadera para ustedes, acusó el legislador Luis Sánchez, el coordinador del PRD. Mientras, atrás de ellos, el presidente de la mesa directiva, Ernesto Cordero, llamó a la cordura y propuso seguir con la discusión para después de votar el acuerdo recibido de la Junta de Coordinación Política, repito, para el proceso de remover o restituir a Santiago Nieto. Y bueno, la cuestión es que ayer tomaron la tribuna. Después, Fernando Herrera, el coordinador de los panistas, tomó la palabra y denunció que es una tragedia, no tenemos fiscal general, no tenemos fiscal anticorrupción y pretenden que no tengamos fiscal contra los delitos electorales. Luego de reiterar orden y proponer seguir con la discusión, el presidente de la mesa directiva dio por concluida la sesión y citó para este miércoles, o sea hoy, a las 12 del día, a sesión del Pleno e intentar votar el acuerdo para restituir o remover a Santiago Nieto. En una reunión de 3 horas, este martes, o sea ayer, la Junta de Coordinación Política acordó realizar una sesión en el Pleno para votar la restitución o remoción de Santiago Nieto de la FEPADE. La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ana Lilia Herrera, explicó que el acuerdo establece que bajo el principio de máxima publicidad en reunión de trabajo ante el Pleno
se justifique y responda primero Santiago Nieto y luego el subprocurador de la PGR, Elías Beltrán, quien los destituyó para que sean escuchadas ambas partes. Los coordinadores coincidieron en que la intención es acudir a una votación oscura para deshacerse de un fiscal incómodo y frenar las investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht al ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, que fueron a parar a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Resaltaron que este miércoles pelearán por cambiar el formato a fin de que antes de pasar al Pleno, la objeción a la remoción del fiscal se dictamine en la Comisión de Justicia y luego se vote de forma nominal. Es decir, que sea visible el voto de todos los que estén en acuerdo o desacuerdo. El coordinador del PRI, de la bancada del PRI, Emilio Gamboa, dijo que la votación debe ser secreta para proteger a los senadores. Insistió en que es lo más saludable para que los legisladores puedan votar libremente sin temor a posibles represalias contra los que se opongan a que Nieto se quede en la FEPADE. Agregó: ¿ustedes creen que actuará con imparcialidad? Se programaron 34 intervenciones de senadores para cuestionar por separado al ex fiscal y al encargado de despacho de la PGR, y una vez terminado el ejercicio se dé un veredicto final en votación por cédula, o sea, en voto secreto, mediante papeletas. Este método fue cuestionado por el PAN, PRD y PT, pues señalaron que se trata de un voto escondido y en fast track. Es decir, que el problema radica en la forma en cómo se quiere llevar a cabo el análisis de la destitución o remoción o restitución con respecto a Santiago Nieto. Unos están de acuerdo en que sea en voto secreto, pero las bancadas de oposición, PAN, PRD y PT, no están de acuerdo y piden que sea en una votación abierta después de la discusión de ambas partes dentro del Senado de la República, para que cada uno de ellos, tanto el acusado como el acusador, argumenten o den a conocer sus posturas acerca de este conflicto, político que mantiene pues paralizada a la Cámara de Senadores. Y hoy precisamente que se iba a llevar esta votación para ver la forma en que se iba a discutir. Se había citado para hoy esta sesión, pues definitivamente no se pudo llevar a cabo por falta de quórum. El Senado hoy suspende la discusión sobre el despido de Santiago Nieto, dejando completamente solo a Ernesto Cordero como presidente de la mesa directiva. El cese de Santiago Nieto Castillo por parte del encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, ha causado una crisis en la Cámara Alta, especialmente luego del intento por parte del PRI de programar una votación secreta y acelerada que ratifique el despido. Repito, el PRI está en la posición de que se ratifique el despido, porque Santiago Nieto estaba yéndose más allá de las atribuciones que el propio Poder Ejecutivo le había dado, que era el de proteger pues los sobornos, la corrupción que llegó a través de Odebrecht y que fue a dar a las manos de Emilio Lozoya. Y como Santiago Nieto había hurgado más allá de lo debido, el cese fue inmediato, corriéndolo vergonzosamente. Cordero y el PRI agudizan la crisis. FEPADE, Odebrecht querían voto secreto en coro. Responde la oposición: no. Hoy el Senado de la República suspendió la sesión que realizaba este día para discutir el despido de Santiago Nieto de la FEPADE. Por falta de quórum,
Se levanta la sesión y se cita a la siguiente, mañana 26 de octubre, o sea, mañana jueves a las 11 horas, informó el Senado en su cuenta de Twitter. Se esperaba que hoy quedara resuelta la remoción de Santiago Nieto, pero repito, el procedimiento con el que no están de acuerdo los opositores al despido de Santiago Nieto se impuso ayer al tomar la tribuna y hoy al no haber el quórum suficiente para llevar al pleno esta discusión y votar acerca de la remoción, acerca de la restitución del ex titular hoy, Santiago Nieto Castillo. Hace casi 3 años, a través de una votación nominal, 97 legisladores aprobaron a Santiago Nieto como titular de la FEPADE. Solo hubo una abstención por parte del Partido del Trabajo en aquella ocasión, amigos cibernautas. Si usted a través de internet puede ver la Cámara de Senadores, la Cámara Alta, totalmente vacía, a excepción de reporteros, amigos cibernautas, pero en sí el propio presidente del Senado en la mesa directiva se quedó prácticamente solo y tuvo que decir que no había quórum para llevar a cabo esta sesión que hoy mantiene en crisis a la Cámara de Senadores por este tema tan delicado que prácticamente nos hace pensar que un presidente espurio está en la silla que se llama Enrique Peña Nieto, amigos cibernautas. No se ha aprobado, no se ha discutido en el pleno su remoción o restitución, pero tampoco las autoridades han dado una resolución, pero el pueblo ya hizo la suya. Tenemos a un presidente espurio en la silla presidencial de México que se llama Enrique Peña Nieto, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan.